Esto es A Fondo, un espacio diseñado para discutir los temas más relevantes del ámbito nacional desde una perspectiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tanto con invitados nacionales como de la máxima casa de estudios del país. Bienvenidos. UTV presenta A Fondo. Este día fue presentado a la sociedad hondureña en general un informe por parte del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se han dado a conocer puntos bien interesantes, sobre todo de que en el primer semestre del 2013 alcanzaron los 31 homicidios relacionados a barras, maras y otros grupos del país. También se señala que la mayor violencia se sigue concentrando en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, siendo la zona norte la más violenta del país, de acuerdo a las cifras reveladas este lunes. Honduras en los últimos años se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, lo cual ha quedado plasmado en los informes que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha presentado, en el que se ha reflejado que en el 2011 la tasa de homicidios fue de 86.5 por cada 100.000 habitantes y en el 2012 de 85.5. Me refiero, entre otras cosas, a la necesidad de hacer avanzar la reforma policial, los procesos de depuración, la reforma al interior del Ministerio Público, la reforma en el sistema de justicia, que son tres áreas de actividad del Estado que deben trabajar de manera muy conjunta. Para expertos en la materia, no es de dudar que la situación en el país se vuelve cada vez más caótica, debido a que no hay una verdadera política de seguridad, a pesar que fue una promesa de campaña del actual gobierno, por lo que urge un plan mediante el cual no solo se reduzcan los niveles de homicidios, sino que se ponga fin al estigma mundial de ser un país altamente violento. El Observatorio de la Violencia tiene una forma científica y sistemática de obtener esas cifras, o sea que son cifras creíbles. Por otro lado, basta únicamente abrir un periódico, ver un noticiero para darse cuenta que las cifras delincuenciales se han incrementado y continúan en esa ruta en nuestro país. También se necesita retomar el proceso de depuración de la Policía Nacional, poner en orden los cuerpos de protección ciudadana, los cuales han sido parte de la causante de los niveles de inseguridad, a pesar de haber sido creados para velar y cuidar a la población. Aparte de eso, la criminalidad común también ha aumentado, como ser robo de celulares, asalto, robo de carteras, todo lo que es el delito común ha aumentado considerablemente. Yo creo que el gobierno debe de tomar más acciones y menos política en cuanto al tema de seguridad y la inseguridad que vive el país en este momento. Con la creación de la policía militar, la ciudadanía ve una esperanza, no así los representantes de los organismos de derechos humanos y los de algunos partidos políticos, quienes aseguran que en Honduras lo que se necesita es más prevención y menos represión. Les presentamos a los invitados de esta ocasión con los cuales queremos discutir este tema y obviamente ampliar el panorama. En primer lugar tenemos a doña Migdonia Ayestas del Observatorio de la Violencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a don Wilfredo Méndez. Don Wilfredo, gracias también por estar con nosotros. Con mucho gusto. Vamos a iniciar a hablar sobre este informe. Si usted nos cuenta los puntos más relevantes del mismo y don Wilfredo, tal vez podemos ir haciendo un análisis y comentar qué le parece cada uno de estos puntos. Bueno, en primer lugar, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Observatorio de la Violencia y en voz de nuestra señora rectora Julieta Castellanos, se presentó el boletín en su edición número 30 de enero a junio del presente año, donde nos muestra información sobre las causas, muertes violentas de causa externa de lo que va de estos 6 meses. Y temas importantes que se presentan en este boletín es que de enero a junio va
41.5 es la tasa acumulada de homicidios en el presente año, que ocurrieron 3.547 muertes violentas. En comparación al año anterior, fueron 64 casos menos, lo que representa una disminución de 1.8%. De los homicidios. 591 homicidios al mes se presentaron en estos 6 meses, y en promedio son 20 víctimas diarias. Los días más afectados en estas muertes violentas son sábado, domingo y lunes, con un 49.3% de las muertes violentas, y en 3 departamentos son los que se concentran la mayor cantidad de homicidios, que son Cortés, Francisco Morazán y Lloro, con 2.079 muertes violentas. Pero es importante señalar también que en 19 municipios del país es donde se concentra el 67.3% de la violencia. De los 298 municipios que tenemos en Honduras, 19 municipios son los que se desarrolla mayor violencia. De esos son 11 de los departamentos del país. Pero también que sigue siendo el arma de fuego un principal instrumento de muerte y en muchos casos también de lesión, con el 85.4% de las muertes violentas es por arma de fuego, y el 8.2% de las víctimas tienen entre 15 y 44 años, es decir que la violencia afecta más a los hombres, a los jóvenes, que son los que tienen el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia. Don Wilfredo, ¿cómo ve? Yo siento estas cifras como que cada vez peores, ¿no?, en comparación a otros años. Habría que ver los términos absolutos, ¿verdad?, del año pasado a este año, en las cifras. Tendríamos que verlos, y un momento yo se los muestro. En el año pasado ocurrieron 3.614 de enero a junio del año pasado, y en este presente año fueron 3.547. Por eso decía que son 64 casos menos en relación al año pasado. Por eso es que la violencia disminuyó 1.8, que es leve en comparación a otros años, que aumenta radicalmente. Sí. Bueno, mire, en principio yo creo que uno de los primeros estudios que habíamos conocido del observatorio nos indicaba que la disminución de los homicidios por cada 100.000 habitantes no iba a ser una bajada dramática, sino que se iba a mantener arriba de 80. Esa era la tendencia, y parece ser que con el dato que ahora da el Observatorio de la Violencia en este momento, pues prácticamente se confirmaría. Bueno, la tendencia se confirma, pero no podemos confirmar el dato todavía porque el observatorio lógicamente el año no ha pasado y hay que revisarlo. Y en ese sentido me parece que el dato que da el observatorio y la tendencia que podría tener significaría que el Honduras seguiría ocupando el lugar del país más violento del mundo, y por lo tanto, como algunos lo han calificado, como la capital del crimen. Lo que le indica entonces en este sentido de que el Estado tiene que hacerse un replanteamiento de las estrategias de seguridad que hasta ahora se han venido implementando. Lógicamente hay que analizar varios factores, varios elementos que se concentran en estas cifras. Le preguntaba a Migdonia como coordinadora del Youth Pass, cómo esto estaba afectando también los temas de las masacres, que era una de las cosas y una de las preocupaciones que algunos sectores preocupan mucho por este comportamiento también del delito. Recientemente hemos visto que se ha incrementado esta exposición de los cuerpos a la luz pública, o el tema de los desmembramientos, o el tema de los depósitos de cadáveres en cajas de cartón, en colchones. Entonces, también hay que ir observando el comportamiento que se esté dando, y además habrá que profundizar también en los móviles que se están presentando. Mire, cuando uno está en otros lugares fuera del país, le preguntan, o cuando vienen consultores externos, que cuáles son los móviles de las muertes de estos, si uno puede diferenciar. Y miren, el caso, por ejemplo, yo presento uno de los casos que me parece más complejo, el caso de la prensa. Cuando uno quiere establecer claramente cuáles son los móviles para este tipo de asesinato, es muy complicado, porque no tenemos una investigación criminal muy inefectiva. Entonces, en este asunto también hay otro tipo de mensajes que se mandan que no son buenos, tienen que ver con el tema de la impunidad. Cuando usted mira un proceso de depuración policial que se detuvo completamente
no entró a un proceso de fortalecimiento y mira más bien un proceso de retorno, o más bien de retraso o de contrarreforma al establecerlo la policía militar que se estableció en los años 80 y que prácticamente lo que teníamos en los 80 era la aplicación de una doctrina de seguridad nacional, lo que encuentra es una alta preocupación porque en temas de impunidad encontrará que no se avanza para poder mandar un mensaje claro a los criminales, y lo que se dice aquí es siga delinquiendo, siga matando, no hay ningún problema, siga robando, y eso no ayuda para bajar los niveles de homicidio. A mi juicio, lo que ahora presenta el observatorio y como podría cerrar el año la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, y a eso hay que agregarle un elemento que creo que el observatorio va teniendo algún nivel de medición, pero que hay que avanzar. Hay municipios que pudieran presentar, si la media en este momento es 85.5 muertos por cada 100.000 habitantes, hay municipios que pudieran tener hasta 8 muertos por cada 100.000 habitantes, o pudieran no tener homicidios como en algunos municipios que menciona Migdonia. Sin embargo, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de la violencia doméstica, podría encontrar en esos municipios una presencia de un 90% o prácticamente que todas las casas son objeto de violencia. Entonces yo creo que hay elementos muy ricos para discutir ahora. Estos documentos, lejos de estarlos contradiciendo el gobierno o de estar peleándose con el Observatorio de la Violencia por estas cifras, debería de tomarlos y debería de empezar a replantear sus estrategias contra el crimen. ¿Cuántos municipios hay donde no se han reportado violencia? Bueno, el observatorio ha hecho un análisis desagregado de lo que está pasando por zona geográfica y por municipio, y vemos que 56 municipios no se presentó violencia alguna en el plano de muertes por causa externa. No quiere decir que no hay violencia doméstica y violencia intrafamiliar que no llegue a resultados fatales, sino que son esas agresiones físicas, psicológicas, verbales y sexuales que no llegan a resultados fatales. Eso podría estar ocurriendo, pero en materia de homicidios, suicidios y muertes no intencionales, no en 56 municipios. Pero déjeme explicarle también que en 16 municipios que tienen abajo de la tasa mundial de 8.8 por cada 100.000 habitantes. Hay 16 municipios que tienen entre 1 y 10 homicidios. Luego tenemos unos municipios que se van acercando a los municipios rojos, que le llamamos nosotros, que son los municipios más violentos, que están arriba de la tasa en este momento promedio de 41.5, y hay 155 municipios que tienen entre arriba de 8.8 y abajo de 41.5, que es el promedio de enero a junio. Pero hay 71 municipios con tasas superiores a 41.5, y ahí vemos municipios como La Ceiba, Tela, Tocoa, Trujillo, Comayagua, Ciguatepeque, Santa Rosa de Copán, Choloma, La Lima, Puerto Cortés, y así encontramos dentro de esos 19 que ya decía yo, pero siempre son esos municipios donde son cabeceras municipales, donde hay grandes concentraciones poblacionales y mucha actividad económica, que es lo que hace también ese movimiento de personas y de actividades lícitas o ilícitas que dan muerte violenta a las personas. Ahora bien, ese 1.8% en comparación al año pasado, a los mismos 6 meses del año pasado, ¿cree que sea por poner en práctica alguna actividad o cree que es mera casualidad esta reducción? Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Le pregunto porque el hecho de que, bueno, ¿hay alguna política, se ha visto alguna política o la creación de nuevos cuerpos de seguridad, digámoslo así? ¿Esto habrá hecho que se reduzca esto o qué cree que ha pasado ahí? Mire, yo creo que esa es una pregunta muy, pero muy buena, que yo no me atrevería a decirlo, a afirmar con mucha fuerza algo, porque ¿sabe qué sucede? Que hay zonas que controla el crimen organizado donde no pueden suceder no homicidios. ¿Por qué? Porque recuerde usted que es lo que se denomina seguridad alternativa, que es una palabra que me parece un poco complicada para decir seguridad alternativa. Hay lugares donde no se dan estos tipos de homicidios porque quienes proveen la seguridad son los narcotraficantes, por ejemplo. Entonces, pueden suceder este tipo de choques entre grupos, ya sea por pelea de territorio o por pelea de actividad ilícita en otras regiones o en otros lugares, pero no necesariamente. ¿Ve por qué es lo difícil decir
¿Qué sucedió? Porque si yo me pongo a pensar en las acciones que el Estado ha determinado y ha impulsado, yo diría que me costaría aceptar que esas muertes que no se dieron sea producto de ese tipo de acciones. Y además porque hay una tendencia a nivel centroamericano de reducción de, ya mirábamos en un encuentro centroamericano, donde también todos los países de Centroamérica tienen una reducción de las muertes violentas en este momento, o sea que también se vuelve una tendencia de bajarle el nivel a la violencia para pretender que también no es un país violento, aun cuando tengamos una tasa tan alta de homicidios que nos hace exhibirnos al mundo como uno de los países más violentos. Mire, yo recordaría, y siempre yo recuerdo ese ejemplo que nosotros nos ponían en el caso colombiano, cuando Pablo Escobar Gaviria es capturado y es enviado a Estados Unidos. Y luego, entonces, él, ¿cómo se llama? Bueno, Pablo Escobar es asesinado, ¿verdad? Claro. Entonces viene y asume el control de los territorios don Bernardo. Entonces, el nuevo capo, el que viene a sustituir a Escobar Gaviria. Y yo lo que le quiero referir es lo siguiente, lo que sucedió ahí, lo que se tenía en Medellín, aquella campaña, aquella acción de terror que tenía instalada Pablo Escobar, sucede que con este nuevo capo dice un momento, mire, yo no quiero tanta muerte. Entonces, si un grupo me mata a alguien, yo lo mando a matar a alguien. Entonces, sucede que a partir de ahí la disminución en las muertes fue dramática. ¿Pero quién impuso el orden ahí? Impuso un propio narcotraficante. Por eso lo que todos y todas conocemos como gobernabilidad, en ese momento se le llamó donbernabilidad. Por ese paso. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que ver cuáles son también los elementos de control que Migdonia menciona en otros países. Recuerde usted que la tendencia, por ejemplo, y el control que dio de mano dura México contra los narcotraficantes hicieron que se vinieran al sur. Y entonces empezaron a controlar Guatemala, Honduras en particular, con presencia en Belice también, menos en El Salvador y no en Nicaragua, que ahí hay que hacer otros análisis posteriores. Pero lo que significa que también pudiera ser que la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado en otros sectores pudiera tener un nivel de beneficio. Yo creo que sería importante hacer un análisis también si alguna acción en particular ha generado algún impacto positivo dentro de Honduras, porque yo creo que es bueno también relevar las buenas prácticas que se están dando. Yo creo también en este asunto, para ir buscando respuestas, que a nivel municipal hay un mayor compromiso por los alcaldes. Yo he visto con muy buenos ojos alcaldes que tienen mucha más claridad en su pensamiento que el propio gobierno central, incluso a municipalidades nacionalistas cuyos alcaldes tienen un alto compromiso. Hay acciones también que los organismos internacionales han venido a presionar de distintas formas para poder ayudarle al país en materia de seguridad. Mire, los niveles que tenemos de presencia de comunidad internacional en el país, en barrios, colonias, políticas locales, políticas nacionales, acciones, estrategias, es un montón. Entonces yo creo que también esos elementos pueden contribuir, además de que uno siempre encuentra, aún en el peor gobierno, encuentra alguno que otro funcionario que tiene alguna buena voluntad. ¿Cortés y Atlántida siguen siendo los departamentos más violentos de todo el país? Sí, si lo vemos por número de homicidios, estamos en Cortés, en San Pedro Sula, que es el municipio que tiene 803 homicidios en estos 6 meses. Luego sigue Tegucigalpa con 565 y el otro municipio es La Ceiba con 123. Ahí en esos departamentos, Cortés, Santa Bárbara, Lloro, Santa Rosa de Copán en sí, y Francisco Morazán, incluyendo también a Olancho, son de los departamentos que mayor violencia homicida están presentando, que casualmente es la ruta del narcotráfico en el país, donde hay mayor presencia incluso militar y policial y donde se están dando estas muertes violentas. Eso le quería consultar, ¿es la ruta meramente que uno conoce como la ruta del Atlántico, donde más casos de esta naturaleza son los que se están dando, incluyendo Colón? Gracias a Dios, tal vez no es tanto porque es cantidad mucho menos de personas, está mucho más aislado y muchas veces no se da cuenta uno exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y ahí, gracias a Dios, pasa algo. Si muere alguien es un guardaespaldas, no es precisamente los que se están dedicando a actividades ilícitas. Y en el caso que tuvimos hace poco de las 17 personas que murieron violentamente, fue un enfrentamiento entre dos bandas criminales que vamos a saber cuando estemos en la mesa de validación
cuántos realmente son y cuántos presentan las fuentes oficiales, que ese también es un trabajo que el observatorio muy objetivamente desarrolla y compara fuentes oficiales con medios de comunicación y otras fuentes que tenemos en las zonas como los observatorios locales, precisamente para tener lo más cercano a la realidad de lo que está pasando en el país. Porque, por ejemplo, se nos decía que no habían denuncias de homicidios y nosotros investigando y viendo toda la información que la misma fuente oficial nos establecía, hay 3.521 denuncias de que ocurrieron homicidios en el país y son 3.547 homicidios, ves que está cercano a lo que se está presentando. Pero algunos medios de comunicación también presentan información que las fuentes oficiales en momento determinado tampoco las registraron. Y ahí hacemos en esa mesa de validación que se presente la información que se tiene y empezamos a analizar caso a caso, porque lo que vamos buscando es que esté más cercano a la realidad. Y ahí hay que ver dos puntos. Obviamente nosotros tomamos, y como sabes, tomamos a la Policía Nacional porque tiene presencia en los 298 municipios, pero también se valida con medicina forense y sabemos que no tiene presencia, que necesita tener presencia en los 298 municipios y que en este momento solo tiene 25 médicos que hacen levantamientos cadavéricos, que también es una información oficial, y 3 regionales de medicina forense. Pero aun cuando en muchas veces haya regionales de medicina forense para hacer autopsia, muchos familiares tampoco permiten que a su familiar se le haga la autopsia. Y eso no quiere decir que ese homicidio no existió, porque realmente tenemos evidencia científica de que sí ocurrió. Vamos a hacer una pausa. Al retornar queremos abordar el tema de los jóvenes. Ya nos dio a conocer unas cifras ahí bastante preocupantes, doña Migdonia, así que al retornar vamos a hablar sobre este tema. También vamos a hablar sobre el tema de las masacres y lo que piensan los estudiantes sobre el tema de la inseguridad. Ya regresamos. Yo quiero libertad. Yo demando justicia. Yo merezco que me traten bien. Yo aspiro a un sueldo justo. Yo quisiera un techo y comida. Yo deseo que me tomen en cuenta. Yo deseo no ser discriminada. Yo deseo protección, salud, educación, un patrimonio, casarnos, trabajo, participación, seguridad social, igualdad, vivir en paz. Yo exijo el respeto a mis derechos. Él, ella, ellos, todos los seres humanos tenemos algo en común: nuestros derechos humanos para vivir con dignidad y en igualdad. Los derechos humanos son tuyos, vívelos, exígelos, respétalos y defiéndelos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el informe presentado por el Observatorio de la Violencia, en el cual se habla de todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en materia de seguridad. Los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estudiantes de la máxima casa de estudios, nos dan a conocer su punto de vista, su opinión sobre este tema de inseguridad, las cifras y lo preocupante que ahora resulta salir a la calle
a pesar de que es una necesidad. Lo que nos preocupa es que no sabemos directamente si la seguridad está afectando a todos. A nosotros como jóvenes nos afecta directamente porque somos los que andamos en la calle, pero también nos afecta a la hora de expresarnos, de tener libertad de expresión, así como ustedes los periodistas. Nosotros tenemos miedo a veces de expresarnos en ciertos espacios porque tenemos miedo de la policía, tenemos miedo de los militares, tenemos miedo de la gente del gobierno. Entonces hay poca credibilidad dentro de las instituciones, ¿verdad? De las figuras públicas, del gobierno y por ende de la policía, pues. De la policía. Vemos el caso lamentable, ¿verdad? El del compañero de carrera también de sociología, el hijo de la rectora. Entonces, esas situaciones se dan a diario en este país, solo se dice que son ajustes de cuentas, ¿verdad? En los diarios sale ajuste de cuentas o a saber por qué fue, ¿verdad? Pero nunca se esclarecen los casos. Aquí hay un problema de impunidad, no lo están resolviendo, pero ¿cómo lo van a resolver? Si vienen y desde el Congreso se hace de manera arbitraria la elección de un fiscal general cuando no debe elegirse en el momento en el que lo eligieron, ¿verdad? Sino hasta el próximo año, el próximo Congreso debía elegirlo y ni siquiera debería de ser el Congreso el que debería elegir el fiscal general, ¿verdad? Debería de ser una estructura autónoma, como así lo dice la Constitución. Pero se eligió el fiscal general y nosotros sabemos que es para cuidarle las espaldas a don Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Porque no sabe si va a ganar las elecciones, ya que las encuestas están bien fuertes, pues, y él va abajo, pues, no ha subido. La verdad sí, ay, qué joven no ha sido asaltado, la verdad, dentro de la universidad, afuera en los busitos. Y créanme que sí se siente feo al momento que te encañonan con una pistola, porque vos sabes, ay, qué rayos, aquí nos vamos a morir o algo así. Pero primeramente Dios que nos cubre, ¿me entiendes? Salimos con la protección de Él, o sea, nosotros salimos de la casa y no sabemos si vamos a llegar. De la inseguridad sería la problemática que estamos viendo, la criminología de salir a las calles, sería el temor de nosotros mismos, más que nada, de salir a las calles y saber que estamos inseguros, que no tenemos una seguridad así, digamos, fuerte, que nosotros podamos decir que salgo a la calle y estoy bien. El odio ha aumentado bastante y el problema no se sabe cómo reducirlo, pues. Eso es lo que me preocupa, que ahora, bueno, por ejemplo, antes los problemas se resolvían con peleas, algo así, pero ahora el extremo ha llegado hasta quitarle la vida a las personas. La inseguridad es que al momento de salir de casa, por ejemplo, al dirigirnos a cualquiera de nuestros espacios como jóvenes, corremos el riesgo de que podemos ser atacados no solo por los delincuentes organizados, sino que hasta por miembros de las diferentes instituciones armadas por el hecho de pensar diferente. Entonces, lo que nos preocupa es no solo el hecho de movilizarnos, también de expresarnos y que no se nos respete dichas acciones en un país altamente conflictivo y violento. Bien, ahí está la opinión. ¿Qué les parece? ¿En qué podemos resumir las palabras de los jóvenes sobre este tema de inseguridad? Bueno, mire, no se me olvida a mí el último informe que presentó el Estado de la Región, ¿verdad? En el que tiene una expresión y dice que cuando el mercado no le brinda trabajo al joven y el gobierno también lo desatiende en trabajo o educación, entonces hay alguien que sí le brinda la mano. Es el crimen, llámelo común o organizado. Y a eso agréguele usted que a los jóvenes se les ha visto como victimarios. Y no como víctimas de un sistema que los excluye, los margina, y además hay otro elemento que es bastante grave. Ser joven es un gran peligro en el país, como Migdonia lo menciona, pero ser joven y ser pobre es una desgracia completa. Y no digamos a eso si le agrega joven, pobre y mujer, tiene una condición completamente desfavorable. Entonces, en este marco, los niveles que estamos viendo nosotros, tanto como víctimas como victimarios, son temas centrales de Estado que deberían de asumirse y deberían de buscar acciones precisas hacia un foco particular. Si usted mira las tendencias que le dan entidades técnicas, científicas, cuáles son aquellos grupos más vulnerables, entonces, o vulnerabilizados, debería de poner focos de atención ahí, o como muy bien Migdonia lo mencionaba, ¿cómo es posible, yo no entiendo, que se mencione otra vez
Imagínese, yo digo que solo un tonto le toca varias veces decirle un problema y volverlo a tratar de la misma forma y no resolverlo. Mire, armas de fuego vuelve a decir 85.4, que es la misma tendencia práctica que tenía el año pasado y los años anteriores. ¿Cómo es posible que con apoyo de la universidad, con apoyo de CIPRO, de otras instancias de sociedad civil, con apoyo de la comunidad internacional, se trabajó una nueva ley de armas y usted tenga que el Congreso de la República le dio trámite a cualquier cosa, menos a esto que es un instrumento de muerte? ¿Cómo entiende usted que Honduras va a entrar a tener el bono demográfico, que es cuando tiene usted un grupo de juventud que es con toda la fuerza laboral y lo demás, y no está, y más bien está matando su propia, y se está muriendo su propia juventud? Entonces, en ese sentido, creo que el replanteamiento que debe hacer el Estado en ese sentido de focalizar un nivel de atención a la gente joven que está muriendo es muy alto, y a eso yo, Migdonia lo desarrollará con mucha mayor precisión, y yo diría más bien cómo entender, por ejemplo, el tema del suicidio. Habría que ver en este asunto cómo hasta el comportamiento del suicidio de este año de la gente joven, porque mire, un compañero decía, lejos de causar un daño a otros, los jóvenes se causan daño a sí mismos con un nivel de suicidio. ¿Qué significa el nivel de suicidio en este sentido? La falta de oportunidades, la falta de atención, llámele usted, de la familia, del Estado, de la iglesia, de las organizaciones sociales. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad con estos niveles latentes de desatención para nuestra gente joven y con estos niveles de muerte que en este momento pues el observatorio nos dice, señores, señoras, por parte del Estado, organismos nacionales e internacionales, pongamos atención en una situación que no logramos avanzar? Yo no sé ustedes, pero yo pude observar en ellos miedo, preocupación, estos y otros factores también. Y todavía desconfianza a la autoridad estatal, ¿verdad? Incluso también. Ahí tenemos que analizar dos cosas. Primero, desmitificar el concepto de joven. Joven no es la persona que no entiende, sino que la que tiene mejor información, y eso lo han demostrado en este momento estos jóvenes universitarios que ya tienen plena conciencia del contexto social en que les ha tocado vivir, un contexto social donde se les excluye pero también se les margina. Y propiedad al hablar en este momento. Y tienen una propiedad al hablar, saben de lo que están hablando, están teniendo desconfianza de las instituciones estatales que debienen dar seguridad a sus personas y a sus bienes, que en este momento hay mucha preocupación. Pero también ver que estos jóvenes son victimizados, como ya lo decías, y ahí hay doble función. Primero, que los excluimos de un sistema social hondureño, pero también los sacamos fuera del país. Estos jóvenes que estamos matando, no les estamos ofreciendo acceso a educación, a salud, a fuentes de empleo y empleo digno sobre todo, porque por ser jóvenes no tienen experiencia, entonces ¿quién les da trabajo y en qué momento adquieren esa experiencia? Pero también los excluimos del país. Somos un país expulsor de jóvenes. Los matamos, los marginamos, pero también los impulsamos a que se vayan del país y después esperamos que nos manden remesas. Esa es una preocupación también. Somos un país eminentemente jóvenes que estamos sacando a todos los días jóvenes que se van por miedo, por desesperanza, por falta de oportunidades, y se van a buscar un sueño en otra parte donde debería ser por identidad nacional en este país que deviene de sus hijos. En las cifras que usted nos presentaba, nos hablaba de que la mayor cantidad de homicidios se da entre 17 a 44 años, ¿no? Quiero que le desagregue algo más. Decíamos que de 15 a 44 años el 78.2% de los homicidios se da en este rango etario, 78.2%. Wow. Pero haciendo sumas en este momento, vea usted que hay 1.739 jóvenes de 10 a 29 años, es decir, es el 60% de los jóvenes que están muriendo en este país. No podemos culpabilizar a los jóvenes si son a ellos mismos a los que los están matando. No podemos decir que son los jóvenes los victimarios cuando realmente son las víctimas. Muchos estudios a nivel centroamericano han establecido que en maras y pandillas solo eran responsables del 1% de las muertes violentas. Hay que hacer mayor investigación científica criminal, porque déjeme decirle también que el
72.8% de los posibles móviles en que ha ocurrido esta violencia no tiene ninguna investigación científica criminal. Ahí es donde está el problema, saber por qué está muriendo la población en Honduras, estos 3.547 personas, donde 323 son mujeres. Explicarle sería una muy buena postura de la Secretaría de Seguridad, decirle qué es lo que está pasando y en qué tiempo nos van a decir a la hondureñidad que van a investigar este 72.8%. Y normalmente ese es el promedio en que se establece año con año de los datos que presentamos que no tienen ninguna explicación del posible móvil. De los 41.105 homicidios que han ocurrido desde el 2004 hasta el 2012, sumándole esta cantidad, vamos a ver que hay gran cantidad de homicidios que no han sido investigados y que realmente no se van a investigar y que al final van a caer en esa impunidad que tanto hasta los jóvenes ya con propiedad establecen que en Honduras hay una impunidad que es galopante. ¿Cuánto es el nivel de impunidad en este país? El 82.8 decía el comisionado de los derechos humanos, aunque Naciones Unidas hablaba de un 92, ¿verdad? Imaginen una impunidad de 92, ¿verdad? 92%. Esta situación de los jóvenes, don Wilfredo, bueno, ya hablábamos que son expulsados, marginados, o es la mayoría de ellos los que están pasando lo peor en el país. Desde un punto de vista de derechos humanos, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo poder analizarlo? Mire, bueno, primero como un drama humano, ¿verdad? A eso agréguele usted, ¿cuál es la edad en la que a Honduras se está empleando la gente? ¿Qué? Entre 22 y 30 años físicamente, para decir por fuerza física me refiero, y que pasa después de alguna gente que después de los 35 años no obtiene trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es su vida útil en este país? O sea, es que estamos hablando 10 años en los que le es útil a la patria. No puede ser. Eso no puede ser, es inaudito en cualquier sistema, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que buscar ese nivel de análisis social, ese nivel de análisis científico, ese análisis político, la propuesta que hay que hacer en estas materias para poder dar respuestas concretas y precisas. Y hay que ir entonces materializando algunos compromisos nacionales e internacionales que se tienen en esta materia. Pero el asunto es cómo hacemos replanteamientos en las concepciones que tenemos, licenciado Frank. Mire usted, ¿qué pasa con un muchachito? Y recientemente con la licenciada Migdonia mirábamos en análisis regionales, con un muchachito que usted encuentra, póngale usted de unos 18 años, ¿verdad? De 18 años que se encuentra fumando un cigarrito de marihuana. ¿Qué hacen? Lo apresan y lo meten a la cárcel. La pregunta ¿es un criminal o un enfermo? Entonces debe de serse tratado como enfermo. Entonces el enfoque que tenemos nosotros es de criminalizar todo en el país. Por lo tanto, ese muchachito, ese jovencito que usted mete a la cárcel en ese momento y lo meten y de pronto ni lo procesan al pobre, sale 5 años después cuando por presión de la familia o algo salió, ¿y cómo sale ya? Como un criminal. Es decir, metió a una persona que tenía en ese momento un problemita ahí, llámelo usted de enfermedad, pero luego el tratamiento que se le da. Por lo tanto, hay que hacer un replanteamiento del Estado, cómo está abordando el delito en el país. Si no tenemos nosotros ese replanteamiento, tiene que ver también con justicia. Usted recordará muy bien que hubieron personas que murieron en los centros penales que ya tenían su carta de libertad. Entonces, ¿cómo usted entiende ese tipo de cosas? ¿Cómo entiende usted que delitos menores tienen condenas que están pagando altísima? ¿Y cómo entiende usted que ningún rico esté en las cárceles? Y me refiero a los millonarios que han mal habido su dinero, porque hay empresarios muy buenos en el país, pero esos empresarios que han desfalcado al Estado, que han hecho desfalcos al Estado, que han hecho contrabando, que no tienen misericordia alguna en poder decir voy a construir tales cosas y al final el pueblo termina, o voy a comprar medicamentos y está jugando con la vida. Entonces yo creo que esos contrastes hay que poder revisarlo, y yo creo que hay un elemento para terminar, 2 factores muy importantes en la administración, que tiene que ver la buena y la sana administración. Gente con la misma plata, y recientemente alguien ponía el ejemplo de la rectora, con la misma plata ha hecho muchísimo más que otros no hicieron. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esa plata antes?
servía como un centro de politización y un centro de corrupción. Entonces, yo creo que la buena administración y la sana administración son dos temas fundamentales en los cuales tenemos que estar conscientes, que los temas de los homicidios, que los temas de la violencia, estamos claros que no son un problema de los uniformados, es un problema de toda la población, es un problema de todas las instituciones del Estado, por lo tanto tiene muchas causas. Yo siempre hago un ejercicio y les pregunto, ¿por qué un hombre roba? Preguntémonos por qué. Entonces la gente empieza a sacar una serie de cosas, porque no tiene valores, porque no tuvo familia, porque no tiene trabajo, pero en ninguna parece que es un problema de la policía, es un problema de un sistema que está muy mal planteado. Y hay otro elemento, para concluir ahora sí, que tiene que ver con el tema de Nicaragua. La pobreza no es una condición para delinquir, ni la policía decir que no tiene suficiente dinero para hacer las cosas para no ser eficiente, sino mire Nicaragua. Un país tan pobre como nosotros, con una policía altamente eficiente y con una población que no tiene los niveles delictivos que tiene aquí. Sin embargo, el nivel de pobreza no es una condición para decir que alguien es un criminal, porque ya lo sabemos, hay millonarios aquí que han generado sus fortunas de forma mala vida. El tema de las masacres, solo en estos 6 meses, ¿cuántos se reportaron? Bueno, en la presentación establecíamos que de enero a junio hay 62 homicidios múltiples. Nosotros queremos usar el tema de homicidios múltiples precisamente porque en una escena del crimen ocurren más de 3 homicidios o personas muertas violentamente en esa misma escena. ¿Y por qué no queremos usar el tema masacres? Porque es seguirle el juego a los delincuentes y volver a establecer esos apellidos que le ponen a colombianos, en este caso de las masacres. Fue creado en Colombia precisamente, igual que el sicariato, ¿no? O sea, es un ejercicio que Pablo Escobar hace en Colombia cuando cuando manda a matar en motos a las personas. Pero confirme, por favor, en este caso, de enero a junio ocurrieron 62 homicidios múltiples. De esos 62 homicidios múltiples fueron 221 personas las que murieron en esas escenas. No estamos hablando de 3 homicidios en cada escena, es decir, que de 2, 1 y 2 no lo estamos considerando. Exacto. Eso es un replanteamiento que Naciones Unidas establece cuando habla de masacres o homicidios múltiples. ¿Y eso en comparación al año pasado como...? Estamos casi en el mismo nivel. El año pasado ocurrieron 120 homicidios múltiples. Estamos a junio y estamos casi iguales. Pero eso es una preocupación, o sea, ya dar muerte violenta indiscriminadamente y no a un objetivo específico, donde van niños, mujeres y adultos mayores, es un total abandono y respeto a la vida. Si alguien tiene problemas con una persona, lo ideal es que vaya tras el objetivo, pero no que dé muerte violenta a toda la familia o a un grupo de amigos que estaban con él o que están pasando por él, porque también en esos homicidios múltiples no sabemos si dentro de ellos hay personas que no tenían nada que ver con el problema y murieron sin que estuvieran involucradas. Don Wilfredo. Sí, mire, en esto de las masacres, como decimos nosotros, y en alguna medida para también llamar la atención del Estado, para que se preocupe más, realmente es una cuestión altamente preocupante, además de los factores que menciona Migdonia, pero también hay que ver otro tipo de comportamientos, como le mencionaba. ¿Cómo entendemos nosotros un hombre colgado del puente ahí para que todo el mundo lo vea? ¿Cómo entendemos nosotros un niño? ¿Cuántos años tenía? 3 años, el que decapitaron y cortaron sus 3 años. ¿Cómo entendemos ese tipo de cosas nosotros? ¿En qué etapa estamos? Pero algunos han preguntado, ¿ya hemos tocado fondo en relación a la violencia y el crimen en el país? Todavía no. Entonces, el asunto es, siendo la capital del crimen del mundo, teniendo este tipo de comportamientos, ¿qué más nos falta? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y mire, y un tema que realmente le demuestran las cifras, y el observatorio también lo ha demostrado, es el tema de la presencia militar en las calles. Yo estoy clarito, porque mi oficina ha hecho investigación sobre eso, grupos de jóvenes también, que la gente se siente confiada y se siente más protegida cuando hay militares en la calle. Pero en temas efectivos, en temas de combate al crimen, de la disminución de los homicidios, no es cierto, no funcionan. Y por el contrario, en algunos lugares se han convertido en un problema de violaciones de derechos humanos, y recuerde usted que hay varios civiles que han muerto en manos de militares. Entonces, sencillamente, se trata de buscar, la gente dice, a mí no me importa quién me resuelve el problema de seguridad, pero que se resuelva. El problema es que lo que ha hecho el Estado hasta el día de hoy, el gobierno, no ha funcionado en materia de seguridad y por el contrario, hay como una sensación
de que matar no importa, como muy bien Midonia lo dice. Hay un grupo de, hay 2, 3 personas tienen un problema, no se mueren esas 2, 3 personas, sino el que encuentre por delante. Entonces yo creo que aquí hay que, no sé, a estas alturas ya del gobierno, creo que ya no podrá hacer nada, ya usó todas las estrategias que tenía, usó todos los estrategas que tenía, es muy complicado, por lo tanto yo creo que la sociedad hondureña, las universidades, tendremos que presionar más frente al gobierno que venga para poder obligar a cierta toma de decisiones, si no el desfiladero por el que vamos es desproporcional. Pero hay algo importante ahí y yo establecía que es importante, y es que el tema de la seguridad, si bien hay que politizarlo, no debe ser un asunto de campañas políticas, precisamente porque se quedan cortos al momento de que los evaluemos o que la ciudadanía los evalúe. Por ejemplo, en este gobierno era trabajo y seguridad. Entonces la pregunta es, ¿eso lo tenemos en este momento? ¿Tenemos una verdadera seguridad? Dice, ¿cómo medíamos nosotros la propuesta de seguridad del Lobo? ¿Sí, cuál era? Es decir, no hay forma de medición. Por eso es importante lo que Midonia menciona. Los políticos están obligados a presentarnos cuál va a ser su estrategia de seguridad. ¿Cómo lo van a hacer? Exactamente. Exacto. Y a partir de ahí, nosotros medirlo. Lo que no se debe hacer y es repudiable es la manipulación. No solamente decirnos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, sino que nos digan qué forma, cómo lo pretenden lograr. Bien, y hay una cosa importante ahí, solo para terminar, y es que el tema de la edad punible, las actividades que requieren que más cárcel, más penas, eso realmente no funciona y no ha funcionado en ningún país. Y al final lo que tenemos son cárceles llenas, pero sin medidas alternativas a esas cárceles. No hay rehabilitación y no hay reinserción social. Y entonces vamos a tener un país de cárcel y eso no puede ser posible. Don Wilfredo, yo a usted le agradezco mucho, sé que tiene un compromiso, incluso lo hemos atrasado bastante. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar con doña Midonia todavía. Un honor siempre estar con Midonia. Igualmente. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Les invitamos a que continúen con nosotros, que ya vamos a retornar. El cielo rojo del bombardeo, la tierra tiembla, se quema el viento, la calle sola pidiendo ayuda, la esquina rota come basura y el mundo es frágil como ese niño que mira tierno hacia algún futuro y el mundo es duro como la piedra que rompe el vidrio aunque no la escucho. Hoy una voz de niña pidiendo calor, pasaba la muerte, la niña llorando, el silencio explotó. Que nada es tuyo, que todo es mío, que nada es nuestro, que de ninguno, que nada es cierto, que todo es turbio, que tiembla el aire, que quema el frío, que la esperanza con cuentagotas, que nunca es tarde, que no está rota, para cambiarlo, para moverlo, este mundo duro, buscar lo tierno, buscar lo bueno, que queda mucho, salvar la vida, que es un derecho, salvar la vida, salvarla entera, vivirla toda, sentirla buena.
niña llorando, el silencio explotó. El consultorio jurídico es un servicio de asistencia legal gratuita que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a todas las personas naturales y jurídicas que por su situación económica no pueden contratar servicios legales en forma privada. No importa lo delicado de su caso, siempre hay una solución legal y en el consultorio jurídico estamos listos para ayudarle. Aquí resolvemos otros problemas de orden jurídico que puedan afectar su vida diaria y su seguridad social. El consultorio jurídico le ofrece además atención profesional psicológica en casos de violencia doméstica y conflictos familiares, una sección de trabajo social y un centro de reconciliación y arbitraje para solución de conflictos extrajudiciales. Visítenos, que nuestra universidad tiene un equipo especializado para resolver su problema. En el consultorio jurídico, cada caso tiene efectos definitivos. Gracias por continuar con A Fondo. Estamos abordando el tema de este informe presentado por el Observatorio de la Violencia, en el cual pues se desnuda la cruda realidad que se vive en el país y la forma como está afectando los niveles de inseguridad a la población. También tenemos el tema, ya hablamos del tema de los jóvenes, de los homicidios múltiples. También abordemos el tema relacionado a la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en este primer semestre del 2013. Bueno, esa también es una de las preocupaciones, como ya decía, el ser hombre es uno de los principales factores de riesgo y sobre todo jóvenes, porque en estos 6 meses que hemos presentado información, hay 3.224 hombres los que murieron, es decir, el 90.9% de las muertes violentas que ocurrieron en estos 6 meses son hombres, pero no más preocupante aún es que el 9.1% de las muertes violentas son mujeres, y aquí en estos 6 meses 323 mujeres murieron violentamente en lo que va de estos 6 meses. Y esto en el tema de muerte violenta de mujeres y femicidios es una de las preocupaciones como instituto, como observatorio de la violencia, porque vemos que año con año van aumentándose las muertes violentas de mujeres y femicidios, y vemos en esos contextos en que ocurre que siempre dan muerte violenta en sus casas de habitación o en los lugares baldíos, en los lugares públicos, y con mucho grado de saña que se está ocurriendo. Vea usted que en el 2011 ocurrieron 512 muertes violentas de mujeres y femicidio, en el año 2012 606, y vea que en estos 6 meses 323 ya va a superar, si las condiciones se mantienen, va a superar esos 606 que ocurrieron en el 2012, es decir que siempre va a seguir en aumento. Ha ido aumentando en un 230% las muertes violentas de mujeres y femicidio, y esto es una de las preocupaciones porque muchas de esas mujeres es por mandarles un mensaje a sus esposos, a sus compañeros de hogar, que les dan muerte violenta. Sí, porque aquí podemos inundar las calles de policía militar, de militares, de lo que sea, pero mientras no trabajemos a futuro, a volver a la familia, a concientizar a los jóvenes, al niño, a buscar de forma pacífica solventar los problemas, yo creo que aquí vamos a seguir en esta situación. Y si ahorita estas cifras se mantienen así como un bote sobre el agua, dentro de poco tiempo eso puede hasta reventar y ser peor la situación, ¿no? Y es que ahí es importante enseñarle 2 cosas a la ciudadanía, y son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Estamos viendo que estamos en esta época post-golpe de Estado, y ahí es donde es necesario enseñarle a la ciudadanía que hay otras maneras de resolver los problemas sin llegar a que un conflicto escale hasta llegar a una muerte violenta, y que es necesario también enseñarle a los jóvenes que siempre hay alternativas
alternativas antes de el suicidio, que esto también es una de las problemáticas. Tanta violencia que estamos viendo, esas formas inhumanas, degradantes de violencia que se están ejerciendo en los cuerpos de las personas que ya después de muertas están haciéndole vejámenes. Esto también los jóvenes lo están viendo y se vuelve una escalada donde si vemos en el análisis de los suicidios, vemos que son en la temprana edad, en la juventud, donde se están desarrollando estos suicidios. Entonces, ¿qué ejemplo les estamos dando a los niños? Que no vale la pena vivir en este país, que este es un país sin esperanzas y es necesario recobrar esa esperanza para enseñarles que sí vale la pena y que siempre va a haber un mundo mejor, una Honduras posible para poder disminuir la violencia y tener jóvenes que tengan esperanzas. En el caso de los suicidios, ¿cuántos se han dado y si la mayoría han sido jóvenes? Aquí podemos ver en el tema de los suicidios que fueron en este año 158 suicidios en análisis de 6 meses, de los cuales 36 fueron mujeres y 122 varones, es decir que el 77.7% de los suicidios fueron en hombres. Su edad, el mayor pico en relación al sexo es de 30 a 34 años. Y esto también es una problemática porque los suicidios empiezan, por ejemplo, hay 5 casos de suicidios de 5 niñas y 7 varones de 10 a 14 años. De 10 a 14 años hay esos 12 suicidios, pero de 15 a 19, cuando no han terminado de graduarse en los institutos, cuando ya muchos de ellos están ya teniendo relaciones sexuales, donde tienen una vida sexual activa, ya también en ese caso están suicidándose 9 mujeres y 15 varones en este periodo. Es decir que los suicidios es una preocupación y están en ese grupo que se establece de los 10 años hasta los 30, como bien lo establece la Ley Marco de Juventud, que es de 12 a 30 años, que son los jóvenes. Estamos en esa plena edad productiva, en esa plena edad de la madurez, donde se está conformando una familia, donde también se está graduando de la universidad y de los institutos cuando están muriendo violentamente los jóvenes. Y en eso también hay que trabajar con el joven, hay que trabajar de cerca con ellos, hay que prepararles un futuro mejor, hay que ir hablando más del futuro de lo que estamos actualmente acostumbrados. El deporte es uno de ellos. Debemos de buscar la forma de que los gobiernos inviertan en los deportes para que el joven busque esa vía de escape, que el joven busque esa forma de poder salir adelante. Hemos visto deportistas a nivel internacional que han salido de la pobreza de una forma impresionante, pero han tenido apoyo del gobierno, han tenido apoyo de sus familiares. Acaban de pasar estos Juegos Universitarios, los Juegos Deportivos Universitarios, y hemos visto jóvenes con más ganas que otra cosa de salir adelante, y lo han logrado. Doña Migdonia, de verdad que es para mí un placer haberla tenido por acá. Esperamos que no sea la última vez, sino que, porque ahí hay un montón de temas en los cuales si nosotros nos escurrimos, se nos va toda la hora. Podríamos analizar uno por uno, y estaríamos mucho tiempo, pero para mí también es un gusto que estar en nuestra casa, que es la universidad. Yo me siento orgullosa de ser profesional graduada en la universidad, pero también darle lo mejor que tenemos como un equipo del Observatorio de la Violencia, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, donde estamos siendo el ejemplo de la universidad. Eso para mí es un orgullo y en los mejores años hay que devolverle a la universidad lo que nos dio, y eso es lo que hacemos como Observatorio de la Violencia, construir ciencia para que los investigadores puedan usar estos datos y poder establecer políticas públicas, poder establecer acciones, estrategias, y ahí mismo también evaluar esas estrategias. Eso es lo importante. Y que la población hondureña, los medios de comunicación, empresarios, políticos y todos estén pendientes de ese tipo de informes significa que la universidad va por buen camino y que el trabajo que ustedes han llevado a cabo vale la pena y que es un gran trabajo y que debería de seguirse llevando a cabo. Ahí tenemos que decirle a la ciudadanía que la universidad
es objetiva al hacer estos análisis, no tenemos un compromiso con religión, con política y con nada que no tenga que ver con la ciencia, y ahí es donde hacemos esos análisis objetivos que le permitan diseñar, establecer acciones y evaluar estrategias a nivel de gobierno, a nivel de municipio. Ahí podemos decir si están dando los resultados que se espera, esas estrategias que han implementado, o realmente si hay que replantearse unas nuevas estrategias de política de seguridad. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por estar pendientes de A Fondo, y la invitación es para la próxima ocasión con un tema de realidad nacional. Con permiso, muchas gracias.